más página David Galeano Olivera. Es paraguayo, nacido el 18 de febrero de 1961, fundador, presidente del Comité Ejecutivo, director general y docente del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, fundador y miembro de la agrupación La Casa del Escritor, escritoróga, actual presidente, licenciado en Lengua Guaraní por la Universidad Nacional de Asunción, licenciado en Antropología Cultural Guaraní y Paraguaya, especialista en Metodología de la Investigación Aplicada, postgraduado en Didáctica Universitaria por la Universidad Nacional de Asunción, doctor en Lengua Guaraní y doctor honoris causa en Ciencias del Arte y la Cultura, profesor titular de la Universidad Nacional de Asunción, docente de la Facultad de Filosofía, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, de la Facultad Politécnica, de la Facultad de Enfermería, de la Facultad de Ciencias Económicas y de otras universidades, de la Universidad Nacional de Itapúa, de la Universidad Americana y de la UTIC, docente de la Escuela de Estrategia del ICEPOL. Fue director general académico de la Universidad Nacional de Asunción, interinó la Secretaría General y la Jefatura de Recursos Humanos de la Universidad Nacional de Asunción. Fue miembro del Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, ex docente de la Academia Militar, ex docente del Liceo Militar, ex profesor del Instituto Superior de Educación ICE, ex profesor del Instituto de Lingüística Guaraní del Paraguay, ex profesor del Colegio Bernardino Caballero, del Colegio Nacional Upatí, del Colegio Nacional Adela Esperati, del Colegio Shankashev y del Colegio Nacional Constitución de Capiatá. Miembro de la Academia de Lengua Guaraní, académico número 6. Fundador y expresidente de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní del Colegio Nacional de la Capital. Escritor bilingüe, tiene 18 libros publicados sobre lengua y cultura guaraní, cultura popular, antropología y otros, además de numerosos artículos publicados en revistas especializadas y diarios. Columnista de lengua y cultura guaraní de Ciencia del Sur, conductor del programa guaraní Ñandejijé en Radio Libre, traductor público, socio fundador de la Asociación Paraguaya de Lingüística Aplicada. Recibió varias distinciones por su labor de promoción y difusión de la lengua guaraní a nivel nacional e internacional, entre ellas la de joven sobresaliente por la Cámara Junior de Asunción, hijo directo de la ciudad de Asunción y Orden Nacional al Mérito Comunero concedida por la Cámara de Diputados de la Nación. Aipucubé. Nosotros estamos en una república que tiene una constitución nacional que desde el año 1992 reconoce al guaraní como idioma oficial junto al castellano. Como idea está en este oficial. Y tuvimos una experiencia anterior en el año 1967, en la anterior Constitución Nacional. Obviamente cumplitiva Huichapaisa, porque el guaraní siempre como idioma nacional de Paraguay, fue reconocido en 1967, y en esa Constitución Nacional se habían incluido dos artículos. El artículo 5 de esta Constitución que decía: los idiomas nacionales de la República son el español y el guaraní. Será de uso oficial el español, decía la Constitución. Y un siguiente artículo, el artículo 92, que decía: el Estado protegerá la lengua guaraní y promoverá su enseñanza, evolución y perfeccionamiento. Y esa Constitución del año 1967 se promulgó un 25 de agosto. Y
ustedes ya seguramente no, pero algunos van a recordar que hasta antes de la Constitución actual, el 25 de agosto era un día feriado, se llamaba el Día de la Cura de la Constitución. Bueno, y allí, como esta fue la primera Constitución que le otorgó rango constitucional al guaraní, es que los profesores de guaraní adoptamos el día 25 de agosto como día del idioma guaraní. Se ha venido con la nueva moderna, el 25 de agosto, día del idioma guaraní, se llama ya tomando el momento, porque ese día se promulgó la Constitución Nacional que por primera vez le dio rango constitucional al guaraní, artículos 5 y 92. Pero este es un mes que para todos en nuestro país, ¿verdad?, tiene que ser un motivo también de alegría, porque nada más y nada menos que el mes más folclórico del Paraguay. Entre todos los meses, agosto es el mes del folclore. Y le voy a ir dando algunas pistas para que podamos entender este hecho tan interesante. El 1 de agosto ya fue declarado por el Congreso Nacional a través de una ley promulgada por el Poder Ejecutivo como el Día del Pojañaná árabe. Inclusive se estableció en esa ley un sitio donde hacer las recordaciones, las celebraciones, y es la calle República Francesa y Peligrosa. Creo que me dijo, mi Pojañaná, que vos me pregunta, o paisa ahora más Pojañaná. Bueno, y además de eso, siempre se dijo que agosto es un mes en la creencia popular, ¿verdad? Siempre se dijo por eso que peñas de Rubí y Canguibé. Como que la sangre celebrada, que en alguna medida hace que la gente sea propensa a contraer, sobre todo problemas pulmonares, tos, compañía. Y sobre todo a las personas que tenían las defensas bajas, porque ya con la defensa baja, otra vez agosto mismo, se encargaba de complicar más la cuestión. Y por ahí siempre se dijo con un idea, agosto va a Capilú, ya de Amaimira era más fácil. Así que yo creo que mañana agosto bajamos al poder, tranquilo, un año de gracias a Luis Nacional. Y este año yo fui a Bolivia, pero normalmente eso estaba en la creencia de la gente. Y entonces, ¿cómo la gente tenía que hacer para en alguna medida contrarrestar esas circunstancias tan delicadas? Entonces apareció una tradición que ya vino a América con los españoles en parte y algunos de los elementos que ya existían acá. Y es lo que todos seguramente ya ahora inclusive en un formato nuevo, más moderno, ya se compra en envase, ya tiene marca registrada, se llama carpulín, que viene de caña ruda, limón, caña ruda, limón. Y eso es algo que normalmente se hacía en cada carnaval, y que van a llevar desde Ógape, ella pone, que es un decirte de dónde fue la cual. A ver, como vamos a ir, pero Ógape no me va a ir con esta peana. Hoy en día, he sido en cuenta con lo que dije en un momento que acaso ocurrió, soy capiateño acá, cerquita de usted, de acá de la unidad. En cada lugar, acá uno se queda en una defensa, la calle, yo me llamo Jañaná, no me lo dejo para el tema. Todo embalado, de norte más llevar, la tengo que más de y se introdujo algo novedoso que dice ahora la gente, ¿sabe que antes de agosto Pucucuella de y en esta agosto Pucucuella de eso genera también una actividad comercial, pero no para mucha gente que vive de eso, ¿verdad? Por eso es interesante, de una manera también, de que la gente acceda a tener recursos económicos. Y que venía de presidir la casa de República Cubina en Cancún, a pedir Cancún, a pedir muy monja y muy años en su primavera. Van a estar de madre, a yo voy a dejar más. A primavera, yo llegué por agosto, botín, 2 o 3 meses, siempre la gente. Ya yo voy a decir Caribe, mi abuela, a ver, que dice, aquí quiere saber por qué se ponemos así. La gente siempre supo que una planta que tiene un contenido tóxico, ¿verdad? Y el otro, las 8 Pojañaná que se
ahora aumentó, porque ahora se le pone Castillo, Monito de Castillo, cuando venían de Moigo a ver esta bolita, a veces cada vez, la llamamos Cointe, la llamamos como tierra punótica. Entonces, esto era aumentar hoy, según la gente 7, porque Paraguay también es muy caballero, y ella cabulero allá. 1, 3, 5, 7 a maravilla y por abajo. Más allá que sea cierto, no está la creencia popular. Otra cosita interesante es que el primer lunes de agosto, acá son todos jóvenes, alguno habrá escuchado de su papá, de su mamá, de un abuelo, abuela que tiene una maravilla, pues me han carretero sin duda, madre, el primer lunes de agosto, no ni se va porque, oye, activamente, en términos bíblicos, ese fue el día en que Caín mató a Abel, se produjo su primer asesinato, la primera muerte en la historia cristiana, ¿verdad? Y entonces se le llama a ese día asiago, el lunes asiago, el primer lunes. Muchos dicen viene la palabra desgraciado, o la desgracia que se produjo. Y entonces acá hubo una tradición instalada, un caudillo, ¿verdad? Los lunes no se sabía, la gente le va a la de huevo, y era un día también vinculado a agosto. Por eso así, esa especie de circunstancias a veces medio complicadas, medio difíciles que estaba consigo agosto. Y eso se remató en ese ñenga. Se puede decir, agosto a Capiruna, ya se hagan en fin, era papá. Eso tenemos hoy en día entonces una ley, porque tiene una ley, porque está lleno de saberes de ella, aquello es por el parlamentario, sin embargo, cuando aparecen nuestros hermanos argentinos y dicen Choprotorta, a todo el mundo, el paquete con años va a decir, la olla de Barragada es para azul. A Majedo ya comía de Estado y Sacuella, a Majedo no ocupé en el momento. Bueno, una respuesta interesante es que hoy en día muchos de estos productos tradicionales de la gastronomía paraguaya ya están respaldados por una ley, por un decreto, por una resolución. La época esa que es de capturar y que va a Marema. Tenemos el día entonces del Mohamed. Pasando allí unos días, vamos a encontrar un día religiosamente interesante para todos también, porque está muy vinculado con el pan y con el trabajo. Respetando que acá hay que no sea católico, solamente pongo algo que tiene que ver con la tradición. Y entonces ahí aparece el famoso San Cayetano, San Cayetano. Yo recuerdo a San Cayetano acá, a ver, el Calú, ver el tiempo que vamos a hacer, esperamos, y va a Moramo, mira, el tiempo que San Cayetano. Y no falta que en algún lugar organiza el famoso cargo azul. Venía a ver los menores, a ver, la grande de Italia, San Cayetano. Eso forma parte de una tradición bastante pintoresca, muy folclórica, y es probablemente uno de los santos más queridos. Hay muchos santos, pero muy pocos son los que son tan importantes. Uno de ellos es San Cayetano. Sin embargo, probablemente el santo más querido, más venerado para ver San Juan. La San Juan, que fortaleza de la María San Juan. Dentro de San Cayetano, bueno, es más reducido y es algo interés personal de algunas parroquias. El siguiente día después del 7, el 8 obviamente, es el día vinculado al nacimiento del poeta más grande que tuvo el Paraguay en toda su historia, autor de más de 2000 poesías. Estamos hablando del inmortal Emiliano Fernández, que nació en territorio todavía entonces de Capiatá, realidad de Guaramaré. Por eso viene que acá nuestros vecinos de los cabos de Salida y de Guaramaré forman parte del antiguo territorio de Capiatá. Pero Emiliano nace acá, a la vuelta, ahí en 1927, que yo tuve su nombre. La compañía de su nombre por el territorio de Guaramaré nació Emiliano Fernández en 1894, de acá de cumplir 129 años de vida, de nacimiento. Y Emiliano tiene tantas composiciones.
ya hablo antes de morir liberal que tiene que anotar. El código de antes de Chaguaya, no hay, por ejemplo, uno que diga, recordando a algún otro gran poeta, que uno pueda decir, los tigres de los pueblos, los tigres de los reyes. No hay eso. No hay, por ejemplo, un Felipe Fernández, no, Emiliano Rey, o para allá igual. Y lo más seguro es que los cantantes, los músicos, las agrupaciones musicales siempre tienen en su repertorio algo de Emiliano. Ya no vemos ahí la cara, que van a cambiar hasta que estoy metiendo en su repertorio de forma armada o por aquella. Hablar de lo que ha sido Alecao, que fue la gran convocatoria que hizo Emiliano para ir a defender el Chaco. Hablar de 13 Tuyutín, que él fue partícipe de esa batalla de Morico y de Lima, que él tuvo que ser árabe. Ahora, él a Teo Guapijahuel, pero no para ir en Inter, a Teo Guapijahuel, a mañana, a pesar de la pizza de este toma, no vamos a beber. Y hoy me tiene que estar y me murió a, o yo a, yo debería todo parecido, boliviano y también paraguayo. Una batalla tremenda. Esa fecha dentro de hoy y voy a llamar. Por eso dicen en una parte que remata en el tanto verso, dice, no han encargado más de la historia, no vamos a dejar pasar ahora mismo. Lo que ocurrió allí para él fue la madre de la batalla. Y ganó, y él se sentó, dicen algunos 20, 30 minutos después de allí, y de ese 24 tropas, que nomás ya no se cantan todas, el único que canta todo eso es Francisco Russo, pero los demás cantan 4, canta 6 suelen cantar los músicos de parte de lo que es el Tuyutín. Y hay muchas otras más, aquí ya están las poesías que él hizo tantas, aunque él reconoció a él le pedían que escriba, hizo para las ciudades, para los árboles, para las flores, para las mujeres, para Paraguay. El escribino de viejo criollo tenía una facilidad para escribir que era decirle en un minutito acá y a la vuelta allá Obama. Hermosas composiciones, casi todas, no digo todas, pero casi todas musicalizadas, ¿verdad? Bueno, pasa el 8 y nosotros tenemos el día 9 de agosto, que es un día internacional de los pueblos indígenas. Esa es una referencia también importante, porque no nos referimos a los pueblos indígenas de América, sino que a todos los pueblos indígenas del mundo. La palabra indígena se refiere a seres humanos, como nosotros, cualquiera, no hace falta que sea así como dice comúnmente indio, todos somos. Si buscan en un diccionario, todos somos indígenas. Solamente que se refiere a los habitantes nativos, a los originarios. Y poblaciones originarias estuvo en Europa, en África, en Asia, obviamente acá en América. El Día Internacional de los Pueblos Indígenas. El siguiente día, el día 10 también es un día vinculado a un santo muy también venerado para varios pueblos, San Lorenzo. Santo que fue mártir y santo, ¿verdad? Luego, mi padrina de la Nebolé, o llevaba a un lado, se me quería, en el Magoague, hay que tomar ese tipo de contamos, una cosa increíble, eso generó esa devoción hacia Lorenzo, el Cristo Santo, y allá a la ciudad que lleva su nombre está en Ñembuí. Está Altos, en Cordillera, está por ejemplo Quiquindú, en el departamento del Paraguay, y finalmente está Itaquibí también, en el Alto Paraná, en el río San Lorenzo. El día siguiente vamos a tratar ahí, voy a referirme a dos fechas, que son el 12 y el 16 de agosto. Están dentro de agosto, mes folclórico, mes histórico. Sobre todo en este caso también nos recuerda la tragedia que vivió el Paraguay. Entonces está aquí en la Yiguay, está en esa Yiguay. Y a veces cuando yo cuento esto, la gente queda de alguna manera sorprendida. Y queda un poco aquí interrogante
nunca alguien me dijo leer esto. Y el 12 de agosto de 1869 se libra la batalla de Figueroa, una batalla sanguinaria, pero sanguinaria, trágica, donde se mata a toda la población de Figueroa y sobraron, contados con los de las manos, sobraron algunos. Hasta empieza la Triple Alianza y hasta el río Paraná llegan los uruguayos y quedan los argentinos y brasileños. Los argentinos llegan hasta Asunción, pero desde ya la siguiente parte, la última en este caso, el trayecto de la guerra de 70 ya fueron los brasileños los que persiguieron a López. Y López hace un recorrido cuando a él los aliados dicen, brasileños y uruguayos dicen, ya estamos en Asunción, por consiguiente ganamos la guerra. Y poco más, un poco menos, López ya estaba en Luque, y cuando estaba en Luque, él le dice a los aliados, Bellavista, la capital está donde estoy yo, y donde estoy yo ahora es Luque es la capital del Paraguay. Era como tocarle la oreja a los aliados. Y sigue la batalla, y hay un trayecto que viene de Luque, uno viene hasta Areguá Patiño, y uno cruza y viene y sale a Caguá. Es un camino antiguo que uno hace por la subida, sale a una parte del cantero de Tacuará, que era hoy en Ipacaraí, y de allí se rumbeaba a Pirayú y al campamento Cerro León. Allí estuvo López. Yo que ahora hoy en Monfrenda, a un viaje que única y juntaba, dicen que llegó a contar entre 20.000 a unos 25.000 hombres preparados para pelear, y llega la fecha. El 11 de agosto en Valenzuela, una terrible llamarle tragedia, donde los brasileños entran, matan. La costumbre de ellos era una costumbre terrible, no solamente era matar a balazos, sino que degollarle a la gente para asegurar la muerte, y en muchos casos prenderle fuego, ¿verdad? ¿Qué pasa? Dicen que López se encuentra con un gran héroe paraguayo que no está en ningún libro, y que ahora ya decir su nombre y probablemente muchos jamás se escucharon su nombre. Y no le voy a culpar, porque tampoco ustedes son culpables, ¿verdad? El sistema no introdujo los nombres de estos héroes en el proceso de aprendizaje. Entonces nadie puede creer lo que no conoce, solo decir, a él le digo Caicú, le digo a ella. Le digo a él, me digo a ella, de Caicú, de Caicú, quizá él digo a ella. Le digo a ella, no lo vino a lo ver. Entonces se cuenta que aparece en la escena aquí en Figueroa el coronel Pedro Pablo Caballero, un joven militar, 50 años, un poco menos, joven. Y habla con López, y poco más, un poco menos, le dice que le monte delante, Pablo de Corta, donde va a ser el empleado. Y para que alguien haga eso, ya le está como deslichando. Era más sencillo para Pedro Pablo Caballero agarrarlo a López y entregarlo a los aliados. Entonces le dice que llegó. Y amanece el 12 y Figueroa es sitiado 20.000 brasileños, y en Figueroa había 1.600 paraguayos, niños, jóvenes, adultos, ancianos, varones y mujeres. Cuentan que a reventar eran 700, otros de 800, otros de 600 los que estaban como combatientes, pero vinieron 20.000 brasileños. Empieza la batalla en Zapuitele, metemos en Yucatán, ya en el Barrera, ya en el Tacuaba. Se produce así como una especie de pequeño receso. Cuando vuelve la movilización, un oficial paraguayo, el capitán Solalinde, mira hacia adelante y ve a caballo al comandante de la batalla en nombre de las fuerzas aliadas en Figueroa, el general João Mena Barreto. Y cuando él lo ve, le llama a un mitaní, porque era un mitaní, ese era otro héroe cuyo nombre nadie conoce. Ese mitaní se llamaba Gervasio León, cabo,
Algunos dicen 16, otros 17, otros 18 años. Vamos, no es cruel. Quiero dejar constancia que en todo ese proceso de la guerra del 70, la guerra del Chaco, ninguno de los combatientes paraguayos, de estos que estuvieron allí, ni el capitán Solalín, ni León, hablaban inglés. Ninguno hablaba francés, nadie hablaba alemán, nadie conocía portugués, mucho menos castellano. Guaraní, en Chile. Ahora, no es el saco de caballo lo digo a echar, que ya pillan de él. Y le da un certero disparo más o menos a la altura de la inglés, ¿verdad? Cae en un abateco, se desangra, le llaman a los médicos y ya llegaron tarde, murieron en abateco. Fue el momento en que saltó, se descubrió la relación que tenía con el famoso conde de oro, Bartón de Orleans, el comandante de la Triple Alianza. Eran amantes, apenas por sí la conde de oro. Tal vez ellos capaces de ellos capaces de y se cumple la orden y la gente es masacrada, degollada, baleada, y cuentan que a la costa del río Piriberuí estaban un hospital donde se estaban recluidos, siendo atendidos unas 600 personas, varones, mujeres y entre ellos también brasileños que estaban siendo atendidos por el ejército paraguayo. ¿Y qué hacen los brasileños? Allí entran, balean, les prenden fuego, y aquellos que intentaban escaparse de volvieron a meter adentro, y murieron todos quemados. Mucha gente contaba tiempo después que, varios años después, siempre había una especie de olor a la carne quemada, y que lo que quedó de los restos de aquel hospital que hoy ya se removó todo, ni siquiera eso tuvimos cuidado. En la pared había restos de piel quemada, de todas las gente que murió allí. Y la escena casi final es cuando aparecen, que eran descendientes de esas mujeres, las 100 mujeres paraguayas de Piriberuí. Que tanto el Papa Francisco de herencia dice la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa de América. Lo dice por decir, la Biblia Morán no llegó a Orgullo. Él conoce la historia de la guerra mucho mejor que nosotros. ¿Y qué hicieron estas 100 mujeres cuando no había hombres? Salen y en términos medio militares se suele decir a pecho gentil y tener ningún tipo de defensa. Algunas con algunas armas que buscaban, otras con botellas de cacués, con garrotes, con piedras, con pitacú, y se enfrentan a los brasileños. Se cuenta que más de la mitad de esas mujeres ya fueron asesinadas y degolladas allí por ellos. Y el resto fueron varias veces violadas por los brasileños. Esas son las mujeres que tiempo después se dieron cuenta que quedaron embarazadas. E hicieron algo que para mucha gente hoy, en un juicio fácil, porque tendríamos que estar en el zapato de esas mujeres, hicieron algo que para mucha gente es imperdonable. Mataron en sus vientres a sus hijos para no tener hijos de sus violadores brasileños. Y ese es un acontecimiento que toda la humanidad se grande le va a reconocer por siempre a la mujer paraguaya, por haber sabido defender, inclusive en un concepto de dignidad, llegar a un extremo como ese, de tener que matar en su vientre a sus hijos. Los uruguayos pidieron perdón, los argentinos pidieron perdón, los argentinos nunca pidieron perdón. Yo no le digo a ustedes, con esto estamos todos enojados, vamos a empezar la nueva guerra, no pasa ahora. Porque sí quiero que sepan esto que pasó allí. Y lo digo con fundamento. Yo tengo la fuente y estoy en condiciones de pasarla a cualquiera de ustedes. Pero lastimosamente esto no está en los libros. Los libros que ustedes leyeron que yo leí tienen máximo 3 páginas sobre la historia de la guerra. La guerra duró 6 años. Los aliados dijeron una semana ya vamos a dar una solución. En menos de un mes va a terminar la guerra y Paraguay va a desaparecer. La guerra duró 6 años. Ya llegaban circunstancias muy complicadas, porque ya el mundo se había enterado en 6 años que acá había una guerra tremendamente trágica. Se produce entre esos una manifestación de solidaridad única. Hasta ahora tenemos que también saber y reconocer. Cuando ya poco quedaba de Paraguay y ya se veía que esto iba a acabar con todo, porque
porque Paraguay quedó diezmado, 1.300.000 habitantes había antes de la guerra. Un promedio de 130.000 quedó vivo. No existe guerra en el mundo donde la gente en una guerra se mata un 5, un 10% y ya, ahí la misma. Matar 15, 20, 25%, terrible. Matar 50% es un desastre. Pero nadie en ningún lado mató a tanta gente como se mató acá. 90% de Paraguay. No es poca cosa. Y en ese momento la República de Colombia hace un gesto único y nos dice a nosotros acá en Paraguay: si ustedes deciden abandonar su país, sepan que Colombia les abre la puerta para venir acá y seguir siendo paraguayos sin perder su identidad. Eso es lo visionario, solamente Colombia. Por eso es que hay calles que llevan el nombre de la República de Colombia, escuelas que llevan el nombre de la República de Colombia. Fue un gesto enorme. 6 años, bueno, que allí mueren estas mujeres. A Pedro Pablo Caballero, el comandante de Emilio, le atan de brazos y de pies, y 4 caballos se encargan de destrozar su cuerpo, no sin antes ver cuando le violaban a su mujer y mataban a su hijo. Ocurrió 12 de agosto. 4 días después, a Costañón, unos cuantos kilómetros de allí. Hoy le llamamos niños mártires, héroes. Ellos no quisieron ser héroes, ellos no quisieron ser mártires. Es mentira que tenían bigote, que usaban armas de madera, no había, que se movió a usar el igual. Eran niños que estaban allí, acompañando apenas a sus padres, ancianos que estaban en la retirada. Y el 16 de agosto, los brasileños llegan a Costa Rica, al campo de Costa Rica, y empieza una batalla que dura más o menos de las 8 hasta las 4 o 5 de la tarde, y fue una masacre. Y quiero que ahora se imaginen a esos niños, 5, 4, 3, 7, 8, 10, 11, más años, tirados allí pidiendo socorro, pero no en inglés, no en castellano, no en francés, no en portugués, para mí me gusta. Si ustedes tienen criaturas en su casa, si ustedes tienen hermanitos en su casa y tienen entre 4, 5, 6 años, imagínense lo que va a ser una sensación pequeña de dolor. Pero en este caso eran caballos, eran armas, eran de sangre. Los mataron a todos y los degollaron. Y a la tarde, ya cuando concluía la batalla, prendieron fuego acá por la costa. Las madres estaban entre las malezas, llorando en Guaraní, pidiendo por favor que no se mate a sus hijos. ¿Murieron? De esa batalla, lo único que queda son algunos relatos. Y acá nosotros pusimos esa fecha como el Día del Niño, y precisamente no hay nada que celebrar, sí para recordar a esos niños que murieron aquí. Murieron y se convirtieron en mártires sin querer, y hoy en día son héroes de Paraguay. Terrible. Cuentan que 2.000 niños fueron masacrados aquí. 1.500 fueron prisioneros de los aliados y 500 se escaparon y continuaron hasta el final del golpe. 12 y 16 de agosto de 1869. Terrible. Es para recordar, no buscar venganza ni mucho menos, pero para saber de dónde venimos. Porque muchas veces no sabemos el valor que tienen nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros abuelos. No son poca cosa, para nada son poca cosa. El 12 pasamos al 14 que decía la bandera, y después de recordar de todo eso, ¿quién nos va a poner una bandera paraguaya? ¿Quién nos va a valorar una bandera con tanta historia? Tremenda historia tenemos en Paraguay. No es fácil pasar por 2 guerras, como fue después la guerra del Chaco. Pero esa bandera es una bandera que tiene su historia y que tiene su gloria. El día 15 que pasó ahora, el día de la Fundación de la Asunción, el 16 ya le dije, ahora vamos a ir la semana próxima, el 22, que es el Día Internacional, no es un día mundial, es internacional porque en muchos países no se celebra ese día, y es el día del folclore. Los argentinos
tradición, en recordación a José Hernández, el autor del famoso Martín Fierro. Acá nosotros celebramos el 22 en coincidencia con lo que ocurrió el 22 de agosto de 1846, cuando en Inglaterra, en Londres, en un periódico llamado El Ateneo, un ciudadano estudioso de todo lo que tenía que ver con la cultura popular, un antropólogo, después un folclorista, consultólogo, de nombre William Thoms, publicó ese día en el diario una recomendación, una carta, donde él le decía a todos que lo importante es que cada nación haga el esfuerzo por rescatar, por registrar, por difundir las manifestaciones populares, las canciones de cada país, la variedad gastronómica, los alimentos, todo lo que nosotros conocemos. Acá tenemos tanto en Paraguay. Acá en un bate de Capiatá, la ciudad de los Escoberos, que también habría que estar siempre orgulloso de eso. Cuando yo tengo vecinos que viven allí cerca de mi casa, que se levantan temprano y hasta hoy toda la familia se encarga de hacer el coba, ¿verdad? Y preparan y ellos mismos salen otra vez a vender. Y al salir a vender, lastimosamente la desconsideración de algunos choferes de ómnibus, que cuando ven que salen ellos con sus atados de coba, por las escobas largas, y ellos también pasan de largo. Y algunos que son choferes hijos de estos escoberos, la costumbre de quedarse y alzar el producto para llegar a San Lorenzo y aquí comenzar a distribuir el famoso quizá que se hace acá en Capiatá. Aparte de eso, un pueblo de agricultores, toda esta zona fue una zona tradicional y quedó inclusive con un poco más de actividad acá en los tabús arriba. El tema de la planta de tomate, de la lechuga, siempre se hizo mucha agricultura acá. La miel también desarrollada acá de manera artesanal, folclore artesanía, folclore, fiestas populares, fiestas tradicionales. Lo del 25 ya le dije el día del idioma guaraní, y luego al día 27 que es el Día Nacional de la Guaraní, recordando a José Asunción Flores, un monstruo en el amplio sentido de la palabra, positivamente hablando, tan igual seguramente a un Emiliano de Fernández, pero más poderoso porque él creó un ritmo que hasta hoy es la guaraña, el ritmo lento, nostálgico, frente al ritmo alegre, bailable de una polca. Paraguay tiene esos dos ritmos como tradicionales, la polca y la guaraña, creada por José Asunción Flores, y recordada la guaraña en un día nacional, el día 27 de agosto. Finalmente, vamos a votar el 30, que es el día de Santa Rosa, y también una costumbre de la gente que es recordada Santa Rosa con una tormenta. Mamá ahí virtual de Santa Rosa árabe, también patrona de la policía. El último día 31, que es el día de San Ramón Nonato, aquel que no nació. Bueno, y es el patrono de las parteras, parteros, o en general se les llama matronas, ¿verdad? Esto es lo que tenemos en agosto, saltando algunas fechas, pero son las más significativas que tienen que ver en este caso con el 5% más o menos es población monolingüe guaraní. Guaraní me toñea, era guaraní de Curubera. Y esa es una cuestión muy interesante para lo que le voy a contar ahora. Me dice, por acá estamos de ciencia de la educación, también lo de interesante. ¿Por qué? Porque ustedes siempre van a estar expuestos a la gente, los usuarios de los servicios de la gente, docentes en una sala de clase, los abogados, un cliente que viene. En muchísimos casos, a mí me consta acá el profesor hablar mucho con el profesor Ricardo, con él, y la experiencia de tener que conversar con muchos clientes que vienen, pues a mí me llega, a mí me mantengo bajo de inglés. Entonces, ese 25% es importante. Solamente se calcula que 28,6% más o menos hoy de la población del Paraguay, hasta que tengamos el resultado final del censo, que se hizo el año pasado, 28,6% es exclusivamente hispanohablante, habla solamente castellano. Un 2% de la población de Paraguay habla otros idiomas, y en ese 2%, 1,3% de población indígena, que habla otros idiomas aparte del guaraní, que son idiomas nativos indígenas, 1,3%, lo que equivale a más o menos 120.000 personas.
es interesante hacerles algunos comentarios con respecto a la importancia del guaraní. Y quiero ponerle como un punto de referencia lo increíble de la repercusión que tiene esta serie que se trata de Marilyn, ¿verdad? Está en la boca de mucha gente, no solamente ya acá en el país, sino que afuera. Y ocurrió algo muy interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de tener un homenaje a ella, o productores de la serie, y nos contaban que ella en particular pidió que se haga la producción en guaraní, porque ese era el idioma, y ese es el idioma que ella habla y habla con más propiedad, con más frecuencia. Entonces, es una manera de reivindicar ella en Lugo, en Sacañandere. No creo que haya por allí alguien que haya visto la película y haya dicho que yo no entendí. Hasta por la duda viene subtitulada en otro caso, y eso ayuda en este caso también a entender que una gran parte de Paraguay probablemente vive esa serie en su propio idioma guaraní. Cuando una criatura nace y permanece en la casa habitualmente hasta los 5 años, para después ir a la escuela, durante todo el proceso inicial está más expuesto al idioma que se habla en la casa. Luego, a fui era por guaraní, le invitaban que era guaraní. Ahora, era por castellano, era castellano. Sin embargo, siempre va a tener la posibilidad de aprender los dos idiomas. Y como le dije, hay veces poder aprender bien o no. Yo particularmente suelo contar una experiencia mía, una cosa que en su momento me resultó muy complicada. A mí me resultó complicado el acceso a la escuela. Yo nací acá en Asunción a los 2 o 3 meses por cuestiones de supervivencia. Mis padres tuvieron que ir al interior, a Cazapá, a un lugar muy distante de la de Cazapá, que es la ciudad del pueblo de Surbí. Y llegar a era como llegar al invierno, y yo no viví tampoco en el centro, viví en una compañía llamada Guayipe, que era más o menos como decir que vivía en el invierno en unos 4 kilómetros adentro, ¿verdad? Después Guaraní en el centro. Siempre acá en Guaraní, Guaraní es el luz. Aquí en el Guaraní, hoy día vivo en el PTC. Cuando finalmente mi padre consigue un lugar para trabajar acá en Asunción, justo coincidió por el momento que yo tenía que entrar al primer grado. Antes, mi tiempo no había preescolar, era primer grado. Y teníamos una casa acá en Fernando de la Mora. Yo era el clásico abuela Menguí. Crecí más con mi abuela paterna, hasta el colegio, Vicente, Bueno, y un día ella me dice, al mudarnos en febrero, unos días después, me dice, bueno, ya te sentí en la escuela. Ya está probando tapa, coño, me gusta más la escuela. Y a partir de ese momento comencé a pasar una sensación bastante especial, porque durante mis 3, 4, 5 años más o menos de vida, mi abuelo siempre me decía, Ana que le corta la escuela, había gente de Leví, de las izquierdas, la escuela me corta de la gente. Entonces yo sé la abuela ya hasta la escuela pero no estaba, año bueno se hagan una semana. Yo recuerdo tenía 6 años, ¿verdad? Entonces vamos a la escuela el día indicado, vamos a ver, porque ya para la mañana, entendí para que era de cuadro. Ya aparte estaba, mi mamá castellano tiene una palabra entendiendo castellano. Después viene y me dice, oye, ya lo notamos, ahí quedamos en la escuela. 8, 3, 4 días voy a empezar la clase, ando para seguir acá en Montuza. Se sabía que estaban haciendo la bajada de la escuela y yo te seguí la clase. Bueno, llegó el día, y por eso que seguramente muchos de ustedes les habrán llamado mucho la atención muchas veces. Cuando hay algún evento, alguna actividad, que me hace que un poco más retirado siempre llegar primero. Famoso, obrero, vamos a ver, anda y voy a la escuela. O vínculo. Hoy me hice la costumbre de que quiere primero, Perón número 1, número 2, 3, 4, 6. Sí, ella viene a la abuela de Miguel a primer grado. Y era más o menos la misma disposición. Y recuerdo que ella me dice, a ver, venir a la abuela hábitat y ella de Guamen. Llego a que me muestra adelante,
sí que mi va me den la mano. Después me dice, usted que está en una partida ni la iglesia de Guam. Papi me se parte la verdad, papi que lleva aquí. Haga que yo vivita aquí, porque te quiero extender. Papi haga que ya la verdad que tú has extendido las ascensa, ande ya no de iglesia. Ande que ni en ascen, se hay que estar tele. Mañana se debe. Primera indicación, hay que vamos a beber la segunda indicación es que si queda en una carayina homología, ya la señorita, ahí la profesora de la mañana, señorita, acá la ven en mujer. Tal cual, llegan los comisarios y en vivo, papá y mamá, después suena la hora de la charla, salimos y volvimos a entrar por la iglesia. Sin hacer la charla mañana, muy tranquilo y bien. Después, esta es la profesora, exactamente el día del año, y a ver que me iba a enseñar a hacer una a hacer ánimo. Tengo bebé algo a veces no debe. Ahora me pregunto que la tiene una miserable palabra. Y yo decía entre mí, imagínense 6 años, yo decía entre mí, en qué manera, nunca me niego, castellano y el yo prefiero. Bueno, y yo guardo esa circunstancia tan terrible por la que pasé, por la que muchos niños paraguayos pasan. Aquel que nació en una casa hispanohablante que habla español tiene una gran facilidad porque la clase, los libros, los exámenes están en castellano. Para un niño hablante es como si fuera tan distinto que yo le pueda hacer a ustedes castellano y inglés. Así de diferentes son los idiomas. Y yo tenía el problema, había sido que ella me daba ciertas indicaciones, ciertas direcciones, la idioma de una palabra no sé, castellano me sea. Y me agarraba y me llevaba a un asiento, a mi lugar de castigado. A un asiento más atrás, que es más la UAP, andaba, veíamos tiempo en la pared. Date más decir, UAP me da más allá. Y bueno, y llegó un momento que yo me rebelé. Y llego un día a mi casa y le digo a mi papá, mi padre, le digo yo, papá, nada se ve. ¿Qué no debo de entendido para él? A ver, no fue nada se ve, no, ese es el cinto de la casa, no voy a llegar a la cosa. La cinto avesaba a la maestra, cinto se lo a la maestra con y no van a creer ustedes que mamá me habría tardado casi 3 meses, mamá, ¿no? En aprender a decir bueno, no era bueno. Bueno, no era bueno. Bueno, me quedé, aquí ya, bueno, aquí ya, bueno, y bien, que bueno, bueno. Si es saludable, bueno, y esto que, dentro de todo lo que les cuento, resulta hasta agraciado, ¿verdad? Me llevó prácticamente 3 años a mí acomodarme a la escuela y entender las cosas. Me fue muy complicado. Y yo les aseguro que si no hubiera sido por mi padre, yo no hubiera estado acá. Porque lastimosamente ocurre en el interior que mucha gente que va a la escuela y como no entiende lo que ocurre en la escuela abandona. Hay muchísima gente que nunca jamás va a llegar al lugar donde ustedes están sentados ahora. Es una cosa triste, terrible, pero esa es la verdad. Yo por muchos años fui vicerrector o director académico de la Universidad Nacional de Asunción. Y en esa condición tenía bajo mi cargo, bajo mi responsabilidad, lo que se llaman los libros de grado, donde se anotan los títulos. El nombre de la persona, la carrera y el número del título. Increíblemente, hasta hoy, de la Universidad Nacional de Asunción, la primera, la más antigua, todavía no hay 80.000 egresados. Somos 8 millones, y el que es un miserable estar acá, es el 1%. Con un agravante de los 80.000 que estamos por alcanzar, porque se cuentan en 1889, 25.000 ya están muertos. Sobran 55.000. Y de los 55.000 que están vivos, 10.000 están jubilados. 45.000 tienen un título de la primera universidad. Si yo pudiera sumar todos los egresados de la UNIGRAM con todos los que están de las otras universidades, podríamos dar estos 5 de los 5% de Paraguay pasó por estar en la universidad pública. Y ustedes forman parte de ese porcentaje privilegiado de 5%. Un 95% no pasó por la universidad, probablemente no va a llegar a la universidad y hay mucha gente que ya dejó la escuela. Y una de las razones más importantes es este problema del entendimiento, de la comprensión.
Yo sé que hay problemas también económicos, sé que hay problemas de salud, sé que hay problemas viales, pero el problema más importante es el problema de la comunicación. En mi también yo ahora dime, vamos a dejar en castellano. Libro en castellano y también castellano. Ahora diga yo que tengo que recordar. Ahora nunca acá examen, no inventé castellano. Y también ahora dime. Nunca vi a un señor con el que viajaba yo de Cabo Azul con destino a Asunción. Y de casualidad en el hombre nos encontramos, estábamos hablando y en una de esas me dice, yo me voy a cojarme. La expresión fue dejar, digamos, de la universidad. Me quedo pensando y después me dijo, ya llegó y me dice la escuela, pero yo no me contesté. ¿Le parece que no está en la escuela? No, Jorge, le digo, da en el provecho ustedes. Y le digo, yo, pero están diciendo, que tú, no, mejor ir. Y me remata en la conversación con una frase que hasta hoy yo que cuenta medio mundo, con tanta precisión me dijo que él, la Serapi y la escuela de Jesucristo. Qué terrible. La Serapi y uniforme, insignia, lápiz, cuadernos, pero la escuela de Jesucristo. Y esa es una cosa dolorosa. Un caso acá en Itagua, hace ya unos años, una profesora se acerca, un día a mí me dice el profesor, estaba estudiando el guaraní, y me dice, profesor, que intenté para igual, yo hablo. A eso me da una luce, y por una parte, con la idea, le gustaba el guaraní, mucho menos. Entonces me parece, más de 15 años no quiere que dice en Bogotá. Parece una minoría, sí, que diga ahí. Ahí va, profesor Seco, el año pasado, a cobrar el quinto paralelo, pues a cabo. Ahora, tengo que vivir, pero primero, grado con la escuela de Tijuana, a ver, una guarnina. Así que voy a ir a hacer la vida de la primera grado. A una vuelta a Manejo y ver la clase, a alguna, como pueden ir a empezar a jugar, a pueden ir que cuando que estás a mesa de escuela, a mañana me tenía que colaborar todos los labores porque camisa monotina. La camisa monotina, castellano, digo, qué linda camisa blanca que tenés. A mañana por antes, ya permite que te hicieron de ver. Me voy a venir un día de ver. De ahí se va a ver, primero tradicional, lo que es a tu dice, profesora, acá no entendí castellano. Entonces, aquí ya usted va a venir a donde tú vas a entender fulano, donde tú fulano, donde sí fulano. ¿Cómo va a aprender? Nos levantamos para salir, para la formación, y cuando yo vengo acá siento que me tiran de vuelo todo, me doy la vuelta del cuento que está ahí. Y le digo yo, me dice, vaya que vea que se ve. No, por donde te digo, no, ni vea que se ve blanco, la camisa, vaya esa camisa por el lado. No se hace nada, qué linda camisa blanca que tiene. ¿Han entendido? No entendí. Se va a mejorar la camisa que linda camisa blanca que tiene, la camisa. Cuando yo le digo eso, es como que esa criatura hace sintomas. Y sonríe así como de sentirse cómodo y me dice, andé que mojada el primero. Hacemos hace ya toda esa camisa y la madre. Por eso dicen el tema donde yo hago qué vergüenza sentirme. No olvidé que yo estaba allí justamente porque los niños que estaban viniendo eran más guaraní hablantes. Y esa criatura me envió y por eso estoy estudiando. Y esa criatura, con esa profesora, nosotros hicimos un seguimiento durante todo el año. Y le dio una atención preferencial. Y fue increíble el nivel de rendimiento que tuvo esa criatura. Pero lo hizo guaraní. Esa es una muestra de que no hay que pensar en un que está allá en el fondo, en el último lugar para ver acá, pero no es. Hay mucha gente que habla guaraní. Y tiene el mismísimo derecho que habla castellano, que habla inglés o francés. Es más, si quiere hablar toda su vida guaraní, porque hable toda su vida guaraní. Nadie le va a obligar a hablar castellano si no quiere. Y constitucionalmente todos los idiomas son oficiales. Y él tiene el derecho a ser atendido en guaraní y tiene el derecho a recibir información en guaraní también. Pero nadie le puede obligar. Lastimosamente eso pasó con mucha gente.
mucha gente de todas las escuelas. ¿Me entienden? El hecho de que hoy guaraní esté en las escuelas no es una cuestión lingüística o literaria, es una cuestión de derechos humanos, de darle el lugar a aquel compatriota, varón o mujer, que viene que como cualquiera nosotros quiere aprender y quiere superarse en la vida. Para eso viene, para aprender. Pero cuando nosotros no le damos esa oportunidad, y le maltratamos solamente con el castellano, no sé qué trabajo, y queda con una circunstancia tan dolorosa, cuando muchas veces la gente dice, se conoce la lingüística, pero somete en la vida. Es terrible cuando alguien renuncia a sus derechos por sencillamente aludir él a su escasa formación y al hecho notablemente hablado guaraní. El propio sistema se encargó de hacer aparecer como algo feo guaraní. Sin embargo, no es feo, es bueno, es importante, es decisivo. Yo he estado en defensa de universitarios acá en Asunción, en el interior, donde estos universitarios pidieron hacer su defensa en guaraní porque el guaraní se sentía más cómodo y se le dio porque se le tenía que dar. Cuando los campesinos del Uruguay pidieron el juicio y lo pidieron hacer en guaraní, lo pidieron por razón y nadie le podía decir que no, porque acá el guaraní no es como el castellano, a guaraní no le importa, a guaraní no llega mucho de fuera. Entonces, esa es una cuestión importante. Fíjense en este detalle, si ustedes nacieron guaraní hablantes, cuando conjugan, ¿cómo se dice guaraní? Yo camino. Ahí ya, sobre la marcha me están diciendo. ¿Tú caminas? ¿Y él camina? Miren que acaban de responder lo mismo que todo Paraguay nada. Le dijeron guatá, guatá, guatá. Y yo le dije en castellano, yo camino, tú caminas, el camino a. En castellano varía al final. Ustedes hicieron en guaraní guatá, guatá, guatá. En guaraní varía al principio. Y el castellano al final. La criatura que vivió 5 años en guaraní sabe solamente guatá, guatá, apucar, bajo, bajo. Y va a la escuela y se encuentra con una cultura distinta. Y lastimosamente, y aquí está la parte importante para los que están en ciencia de la educación, elimina la mitad. Para mí me cogen un dedo, apego acá, ya no puede ser, ya no hay bajado, camino, apega acá, apega acá, camino, apega acá. Eso entra, eso va a entender. Pero la criatura no recibe esa información. A los golpes va a aprender como yo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa es una cuestión importante porque lastimosamente en la práctica mucha gente no estudió guaraní, tampoco le estuvo por eso, pero el sistema no nos preparó para eso. Y las circunstancias hoy nos muestran a un idioma que es diferente. Me vino a memoria cuando yo pasé por lo mismo. Yo nací en San Pedro de Juan, cuando tenía 5 años, vine en asociación con mi padre. Y cuando iba a empezar primer grado, ese fue mi mayor problema, ¿verdad? Sufrí muchísimo porque yo no entendía lo que hablaban. Y me acuerdo cuando íbamos a recibir, yo salía y corría, me iba y me escondía en el baño. Se iban, me buscaban y venían, y así pasaba el tiempo hasta que una vez me desmayé, porque no tenía esa capacidad de expresarme en castellano. Y los compañeritos mismos te hacían sentir menos, ¿verdad? Porque el guaraní están más altos ahí castellano. Y es realmente una triste realidad que hasta hoy día seguimos arrastrando, ¿verdad? Por hablar, y que los que están más arriba y que están encargados de poder visualizar eso y tratar de mejorar, vean esa parte realmente, porque los niños sufren muchísimo. Qué interesante la testimonio de la profesora Castellana. De todas maneras, es interesante porque está en la carrera. El hecho de que ella pasó por los niños y que ella estaba contando acá, porque a uno no lo escuchó bien, ella inclusive salía corriendo de las veces que iba a mentir, inclusive en una ocasión se desmayó. Y es lo que llamamos el bullying, que tanta gente
maltrataba siempre al que hablaba guaraní. Prohibido, dentro de quimio, dentro de los campesinos llevaban, o sea, eran todas las formas creadas socialmente para denigrar, para degradar. No se olviden que el que habló guaraní en la posguerra del 70, en la guerra, antes de empezar la guerra, uno de los comandantes, uno de los líderes de la Sexta Alianza, uno de los tres presidentes, en este caso, Bartolomé Mitre, fue el que quedó la historia con una frase que dijo: si queremos destruir al Paraguay, primero destruyamos al guaraní. ¿Qué ocurrió? Muere López el 1 de marzo de 1970 y el 8 de marzo de 1970 el gobierno de ocupación dispone la prohibición del uso guaraní en las escuelas. Y a partir de aquí en los castigos, coño, no pienso a que tiene un peteo, esto va a ver, ¿sabe? Por ver el patio de la escuela, diciendo no le hablamos guaraní, subir a la playa, a quedarse aquí colgado, tipo ñaquiná, y decir estoy acá por hablar guaraní. Eso no pasó con ninguna lengua en el mundo, ocurrió con el paraguayo de acá. Por eso es que muchas veces a ustedes se dan todavía en el desconocimiento, a veces papá la mamá no hablan guaraní. El guaraní no es bueno. Era como un crimen hablar guaraní. Un crimen, ya quedó una frase tremenda, un crimen que efectivamente así era. Hasta que, repito, fuimos pasando las circunstancias y llegar hasta este momento. Yo le decía recién que lo interesante que puede ser en este caso, que estamos todos los días, al itaí que habla guaraní le cuesta hacer concordancia. En vez de decir el señor, dice la señora. En vez de decir, escucha, la señora dice el señora. Y uno dice, pero ¿por qué? La gente no sé. Y resulta que en guaraní no hay concordancia. En guaraní, yo digo, perdón, en castellano puedo decir este señor, y al lado digo esta señora, esta. ¿Se dan cuenta? En guaraní es o caraí o cuña caraí. En la mente de los hablante solamente co. Cuando él pasa en castellano, allí aparece esta. Y sin que nadie le cuente, él comienza a usar y va aprendiendo como dice por golpes. Porque a veces se va a leer, porque acá le van a reclamar y allá le van a pegar y hasta que va a saber, pero no pedagógicamente. Con los adjetivos ocurre la misma cosa. Te voy a decir otra vez, voy a decirlo ahora guaraní en castellano. Si yo digo pescaraí y bate, ¿cómo diríamos en castellano? Eso es llevado. Pescaraí y bate, esa señora bate. Miren que sobre la marcha, nadie me dice, una productora de televisora por ejemplo, en 5 minutos, no, mira 5 minutos. Si yo le digo ahora un nicaraí y bate, y un nicaraí y bate. Se nota que son bilingües, porque hace rato yo hice en castellano, ustedes me tradujeron la versión perfecta. Ahora yo hice la versión guaraní, la versión castellana. Fíjense que a pescaraí y bate, usted me dijo, ese señor alto. Pescaraí y bate, esa señora alta. Un caraí y bate, esos señores altos. Y un caraí y bate, esa señora alta. En síntesis en castellano dijeron alto, alta, altos, altas. En guaraní fue el caraí y bate, el caraí y bate, un caraí y bate, un caraí y bate, solamente y bate, el gorila y bate, y batos, y batas, el gorila ponas de guaraní. Entonces la criatura pasa castellano con muy buena voluntad, como me pasó a él, como me pasó a mí, queriendo aprender. Maná se la escuela y me muere que a mí no lo debo ver, ya la bruta, donde está la etapa, donde está la doctora, ahí yo ahora no me con el colegio. Entonces, allí está la demostración. Si yo les cuento y les digo, uy, bajé ya ves, donde te iban, ya está, que es el señor Aldo. Estamos, ya está, el cuñado ya está, Aldo. Estamos aquí pagamos Aldo. Estamos aquí pagamos Alda. Estas son las maneras de poder enseñar que lastimosamente no están en los libros. Quiero rematar, si me lo preguntan. Cuando yo llegué, yo me acuerdo que yo voy a estar por España o cariño de baja de una castellana. La tuya va a ser un poco para mí. Dije, como ella no tan buena de castellano y cariño, dije, como ella va a igual a mí. Va a ir a un programa educativo de Lure, pues se cayó en la segunda carrera. Hamita, bueno, hoy como por ahí. Hoy como por ahí no me por ahí, que no va a ser hoy como por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. Aunque el programa educativo de Lure, y tan bueno, primero, segundo y tercer ciclo peruano.
Oye, bueno, guata por acá, no hay que amueli. Porque yo no hay que tomar guasa, hay por el mundo por la palabra, lo veo de fuera, amueli. Ya, de esto que hizo la profesora también el uso correcto, ambas lenguas, muchas veces nos cuesta. Le voy a poner, porque hay que hacer datos para después mostrarles finalmente estas imágenes, son cortitas. Lo siguiente, a veces esto que les dije, la gente dice mucho que no habla guaraní, yo hablo de Panamá, yo creo que tenemos miedo a asumir que hablamos guaraní, en una guaraní, por más que sean preparadas, así como dije, el castellano que hablamos tampoco es castellano, y le voy a poner la muestra. Y si alguien me dice en esta sala, yo nunca jamás dije, yo ahora me voy a la luna y nunca más vuelvo, aunque cada vez por toda la vida, ya está teniendo que no hay, bueno. Hoy en algún momento aquel bandalero me dijo, Melina, andate en contarle en traerle en ¿verdad que dijeron? Yo digo, por la abajo la guaraní, a ver que yo para venir, si la pongo, si no dijeron Melina, o andate en ustedes dijeron venir, que vale, que traerle, que así que paisaje castellano bajen, tocaba el yuque, el eje y la poker. ¿Qué es eso? Yo para castellano. Juntamos los ojos y decimos, decirle que nada, llevarle que nada, traerle que nada a tu mamá, a tu madre, que yo para. En el castellano. Ahora fíjense que alguien por allá habrá dicho, obvio te ha salido, obvio le dije, y si no es, fío es pa, que es muy juvenil, es opa le dije, ni siquiera vos con ese vos, acá es vos para dirigirte, vos para llevarte, vos para contar. Y el que escucha entiende perfectamente, no hay que se quede ahí, aunque no te deja, vos pa, no te entiende, explícame bien. El que diga acá entiende perfectamente que vos pa. ¿Quién nos dijo? Johnny no sabía, Johnny no sabía, yo también. ¿Verdad que así? Yo no sé qué queda acá. Esa es la manera de hablar. Entonces, no me vengan amigos que solamente yo para estar en el guaraní, yo para estar en castellano. ¿Y cómo hacemos para superar eso? Porque dijo la profesora, aprendemos bien las dos lenguas. Yo cuando quiero expresarme totalmente castellano lo hago bien. ¿Por qué? Porque yo estoy mentalizado y digo tengo que hablar bien castellano. Cuando quiero hablar guaraní, yo voy a hablar guaraní, a mí me interesa, como hay castellano, me gusta grande. Pero eso depende de cada uno. Entonces, inclusive puede darse un caso especial donde la persona diga, no, yo no uso nada, no uso qué, no uso pico, no uso guacu, no. Yo hablo castellano, a esa persona que me interesa y dice, yo hablo castellano, voy a poner en esta situación. Pregunto para él, ¿alguien acá en algún momento, hoy, ayer, anteayer, la semana, nos habrá dicho, ven un poco, llévale un poco de tu mamá, dale un poco que yo no quiero allá. Mamá, tenga un poco. ¿Sabes que yo la vendí un poco? A la mitad de yo, a mí, vendí un poco. Venía ahora vendí un poco. Allá para hoy yo la vendí un poco, vendí todo. Llevarle un poco, llevarle todo. En mi pieza, cabrón. Pero como obvio, un poco, o sea, guaraní, vendí un poco. Llevarle un poco. Hemos volvido contando un poco. Nibi, pues con un poco castellano. A castellano, veamos ahí. Sintácticamente la única corrección es decir, vení, o venga, papá la pena. Yo la un poco un semana de la guardia. ¿Quién en algún momento, en estos días, o esta tarde, esta mañana, hace un rato nos dijo, sí que, vino sí que, te llevé sí que, traje sí que? ¿Vale? Sí que, si yo le digo a ustedes mesa, van a ver una mesa. Si yo le digo casa, van a ver una casa. Si yo le digo caballo, van a ver un caballo. Si le digo papá, van a caminar. Pero si yo le digo sí que, ni siquiera no van a ver nada. La escuela con más de la medicina se me imaginar a gatas y que va a sacar nada. Pero todos tenemos que decir si quieren. ¿Saben de dónde viene el guaraní catú? O un catú que no tiene. O un catú se vuelve. O un catú algo. ¿Y qué es eso? Otro caso, de balde. Oigo la en balde castellano, con la de balde con la historia. Añadí de balde me metí. Vino de balde, pedí de balde. Te pegó de balde y te da. Te pegó de balde. Obvio, creíble, vino de balde, pero por ahí se fue, un par de veces le pegó de balde. ¿Se dan cuenta? Nosotros pensamos en guaraní, la conciencia colectiva piensa en guaraní, habla castellano. Por más que la persona me diga a mí no hablo, igual usa nada.
saben por qué remato esto con lo siguiente. El guaraní es un idioma extraordinariamente expresivo. El castellano al lado es seco. Es un idioma, y con el perdón, es simplemente una manera de decir. Pero hasta dejar que, si yo tengo que dar una orden en castellano, sería ven, en un buen castellano, venga a, o coloquialmente para nosotros acá, más popularmente también, venir. Venga, venir. Eso es guaraní es Eyú. Pero en guaraní podemos decir otra vez Eyú, na. Podemos decir Eyú, mi. Podemos juntarlo y decir Eyú, mi, na. Podemos decir Eyú, que. Podemos decir Eyú, mi, que, na. Y por la duda podemos decir Eyú, mi, que, na, y cacuno. Como si no puede poder en ustedes. Y me hago por favor, si podemos. Esos son que tienen guaraní, no tienen castellano, ¿me entienden? Estamos ante una lengua que es muy rica,